Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Voy a hablarles de mi primer proyecto de investigación aquí en la Universidad Nacional, que fue un artículo que está publicado en este libro, del cual me encanta su título, que es Ejercicios decolonizantes, arte y experiencias estéticas desobedientes. Este artículo fue, digamos, la última etapa de un proyecto muy importante para mí que se llamó Nativas Foráneas, se llama porque está vivo. Y lo que voy a hacer es contarles más o menos de manera cronológica cómo se fueron dando los hechos y los conceptos que se asociaron a ese proyecto, y que finalmente me llevaron a construir un concepto que es como la base para mi trabajo hoy en día, que es el concepto de lo metantrópico. Lo metantrópico es como un principio sobre el cual intento mover todo mi trabajo, incluso toda mi vida, y nació a la misma vez que este proyecto, fue creciendo con este proyecto. Entonces, esta es la primera imagen de Nativas Foráneas, que es una escultura viva. Esto nació en el 2010, me invitaron a hacer una exposición en el edificio de la Cámara de Comercio, no sé si lo ubican, en el edificio ese cuadrado que está sobre la 26. Y yo entré, conocí el salón y definitivamente lo que más me gustó, lo que más me impactó fue ese pobre árbol que estaba ahí, que ya no está, en esa matera grande. Era un árbol sabanero, un caucho sabanero. Él estaba atado con dos cadenas para que no se lo llevara el viento, y era un árbol adulto, se ve que lo habían trasplantado ya ahí, y es un árbol nativo. Y bueno, por mis investigaciones y mis trabajos yo paso muchísimo tiempo, todo el tiempo que más pueda, dentro de un bosque. Entonces lo que me pasó fue que me imaginé una escultura ahí, sentí que ese árbol estaba solo y que le faltaban como todo su ecosistema, textualmente, toda su maraña, que es lo que es un bosque andino alrededor. Imaginé una escultura viva que replicara los cerros de Bogotá en ese espacio. Este fue el primer diseño de la escultura, ahí está el árbol, y en ese edificio uno ve los cerros allá atrás, se reflejan en los vidrios, y ese fue el primer diseño de la escultura. ¿Hay manera que esto pase solito? Porque lo que voy a hacer es simplemente ir hablando y pasan imágenes de ese proyecto. No quiero como ir relacionando eso, anda pasando como una por una. Entonces, ese proyecto nació ahí, lo que ustedes van a ver es la fase de proyecto. Eso fue 2010 y pasaron 4 años en que, bueno, lo primero que hice fue pensar que la escultura iba a suceder al final de ese año, que era lo que me habían propuesto para la exposición. Y lo primero que hice fue empezar un vivero, conocer estas plantas, estudiarlas, meterme al bosque, empezar a recolectar semillas, empezar a hacer un vivero. Y lo primero que pasó es que el vivero fracasó y que la exposición sucedió, y yo me di cuenta más o menos unos meses antes que no iba a suceder, la escultura no iba a pasar ahí. Entonces el proyecto estuvo en fase de proyecto 4 años. Esto fueron 4 años de aprender a hacer un vivero con especies nativas, especies que no se venden, que nadie le enseña a uno cómo hacer un vivero con especies nativas. Estudiar las plantas a profundidad, entender ellas cómo se relacionaban entre ellas mismas, qué tiempos vitales tenían, y empezar a ofrecer este proyecto a diferentes instituciones. Lo ofrecí más o menos a 4 instituciones y siempre hacía como un estudio de cómo se veían los cerros desde ese lugar y cómo se podía proyectar la escultura en ese lugar en función de las necesidades de la institución. Esto fue, creo que la Biblioteca Nacional, ¿cómo se llama? El observatorio, no, el planetario. En fin, fue en varias instituciones que lo ofrecí, y mientras tanto el proyecto estuvo en muchos espacios de exhibición, porque el proyecto era una serie de dibujos, que eran los mapas en los cuales yo especulaba cómo iba a crecer esta escultura. Este fue el mapa principal, ese es un mapa escala 1:1, en donde yo trazaba la retícula, que es la base de la escultura, y con improntas de las plantas que había cogido en el bosque, para que quedaran de la talla real y como con sus movimientos reales, proyecté cómo iba a crecer esta escultura en el tiempo.
Entonces esa fue la primera exposición de este proyecto. Había también muchos dibujos de cómo crecían las enredaderas, ¿no? Cada enredadera tiene una estrategia muy diferente de crecer. Algunas tienen zarcillos, otras tienen como chupitas, otras se apoyan, otras se enredan sobre sí mismas. Entonces cada uno de estos dibujos que ustedes ven son o improntas o estudios o fotografías o el intento de aprender a reproducir estas plantas en mi taller, que es un vivero, que es un jardín básicamente. Bueno, el proyecto estuvo así durante 4 años, como les digo, estuvo en varias instituciones, lugares de exposición, y finalmente en el 2014 creo, en el espacio Odeón hicimos una retrospectiva de todo el proyecto. Entonces junté todas las propuestas, todas las imágenes, se hizo un montaje en el jardín de Odeón, hice una intervención que ya la quitaron, con la suerte que a esa exposición fue la rectora de la Universidad Tadeo Lozano y le interesó el proyecto para la universidad. Entonces ahí empezó como otra fase que fue, si quieres pasar a la siguiente carpeta, que fue ya construir el proyecto. ¿Listo? Eso, bueno, yo también tengo un poco de formación de arquitecta, entonces, claro, esta es una escultura que uno no puede entregarle a alguien para que la ponga donde la quiera, ¿no? Hay que pensar el lugar de la escultura. Entonces estuve trabajando con los arquitectos de la Tadeo, con pues, las necesidades de planta física y finalmente encontramos el espacio que implicaba derruir 2 casas y diseñar una pequeña plaza para la escultura. Ahí van a ver fotos del proceso, de cómo se fue dando esa construcción. Fue muy interesante porque yo descubrí, digamos, que si se tumbaban esas 2 casas, una de las fachadas que daba contra esas 2 casas estaba toda llena de intervenciones y finalmente decidimos limpiarla y hacer una plaza que finalmente es la plaza para la Maestría de Artes de la Tadeo. Entonces ahí se asoció ese espacio como esas actividades de los artistas y también se proyectó poner un sitio para bicicletas. Entonces, digamos, ese matrimonio me encanta porque es como todas las disidencias juntas en ese espacio. Bueno, eso es lo que están viendo es el proceso ya de construcción de la escultura. Una de las cosas que me parece importante entender de este proyecto es por qué le llamo escultura y por qué no le llamo jardín. En realidad no es porque crea que sea una escultura, sino porque eso me permite protegerla de ser un jardín. Los jardines son espacios en donde el humano por lo general representa la naturaleza, de alguna manera muestra el dominio sobre ella y tiene una relación con ella. De las cosas que más me enorgullece este proyecto es un asterisco en el contrato de construcción de la escultura que es: no hay jardinero, no hay mantenimiento. Estas esculturas tienen sus relaciones naturales, reales, se mueren, se secan, se pudren, se comen unas a otras, se va acumulando una maraña. Esta es una escultura que yo me imagino realmente a 30 años. Estas imágenes que ven así, las más grandes, es como están hace un mes. Las que están más chiquitas son hace 2 años, va bastante rápido. Yo he hecho experimentos con estas plantas en mi propio jardín y ellas, como van quedando los cadáveres ahí, se van acumulando, y mi idea es que en unos 30 años sea como una montaña, porque eso se va engordando y va creciendo, y el proyecto está hecho para que parezca que los cerros entran a la ciudad. Ahí ya se puede ver cómo se ha ido sumando la materia vegetal, una sobre otra capa, y todos los días cambia, ¿no? Siempre está diferente la escultura. Otra cosa que es muy importante de este proyecto es como las líneas, porque todo empezó con dibujando. Yo pasaba muchas horas dibujando en el bosque y me llamaba mucho la atención seguir las líneas de las enredaderas porque no son como las del árbol, ¿no? El árbol es un eje con las ramas y uno puede ver el árbol. Una enredadera es dificilísima de ver porque nace ahí y la flor está allá, ¿no? En serio pueden recorrer 20 metros de manera oblicua, recorriendo los troncos de los árboles, y empezó como un problema de dibujo, y es un dibujo que se come otro dibujo, ¿no? Son estas líneas oblicuas, torcidas, sinuantes,
que se comen la retícula. La retícula es la manera en que el humano crece, ¿no? El humano crece a través de una retícula de ángulos rectos. Es el único animal, el único viviente de la naturaleza que hace eso, ¿no? Todos los demás usan otras figuras geométricas, pero nosotros usamos el ángulo recto. Y esa malla electrosoldada también es lo que está debajo de las placas de concreto. Es como crecen las ciudades, es a nivel físico real están hechas de esto, las ciudades. Pero también a nivel, si miramos las ciudades desde arriba, son retículas. Entonces es una especie de invasión de una línea sobre la otra. Ahí fue como el día de la inauguración, miren lo chiquitas que estaban las plantas. Y estas imágenes blanco y negro son como para mostrar esa relación con el dibujo, que es lo que fue el proyecto inicialmente. Listo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que es el proyecto, alguna... Esas proyecciones en dibujo que hiciste para la Cámara de Comercio, ¿eran las redes? O sea, ¿eran las bases o era como todo? O sea, esa escultura primera que tú pensaste para la Cámara de Comercio tenía una forma similar a Sí. esa. La escultura siempre tuvo la forma de cerros orientales, vistos, o sea, cada vez que yo llegaba a una institución yo me paraba, miraba el edificio, miraba el espacio donde iba a ir la escultura y miraba cómo se veían los cerros desde ahí. ¿Y siempre lo pensaste como con esta malla, Siempre, una pared? sí, siempre fue una malla que es una estructura en donde se iban a subir las plantas y le van a engordar. La idea es que esto sea gordo en un tiempo. ¿Esa finalmente se hizo en la Cámara de Comercio? No, en la Cámara de Comercio no. Se hizo en la Tadeo. La Cámara fue como la idea principal, la idea inicial, digamos, y luego se construyó finalmente en la Tadeo. Y siempre fue eso, siempre fue una retícula metálica con las enredaderas comiéndose la retícula y una relación del edificio con los cerros. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de esta etapa? Tienes, el proyecto comienza con la idea de, digamos, una especie de contenedor en donde se va a desarrollar todo, ¿cierto? Tú hablas de 30 años. ¿Has pensado o tienes una idea de qué debería suceder después? ¿O esto tendría que ser más? ¿A los 31? 40, 50. Sí, o sea, ¿Puede digo, crecer más? claro, si no la quitan, qué sé yo, ¿no? Pues sí, está viva, Sí. está viva. Las enredaderas tienen unos ciclos de vida más bien cortos, pero botan semillas. De hecho, si uno va hoy en día a la escultura, hay un montón de plantas nuevas que yo no sembré. Entonces hay unas de estas que tienen ciclo de 1 año y medio, pero se van sumando y van empezando otra vez. Sí, está viva, tiene tierra, tiene sol, a menos que en 30 años ya... No hay un punto en el que lo ven como, no sé, una especie de equilibrio que necesita un bosque. Pues habrá un punto de madurez, supongo. No sé cuál sea porque hay 15 especies diferentes, cada una tiene como unos ciclos vitales diferentes. Como te digo, hay unas que tienen 1 año y medio y otras que tienen 30 años, ¿no? Entonces, pues está cambiando siempre. Igual la que tiene 30 años y a los 30 años se muere, habrá hijitos naciendo. Así es un bosque, o sea, un bosque nunca está quieto. ¿Y tú cómo escoges las especies que decides poner en ese espacio? Allá voy. Esa es como la siguiente. Bueno, inicialmente como estamos solo como entendiendo el proyecto, elegí las especies por ser enredaderas, básicamente, por ser enredaderas y por ser del bosque andino, y eso es lo que ya voy a explicar. Listo, no, ábreme la carpeta que dice nativo. Entonces, bueno, este proyecto se llama Nativas Foráneas, ¿no? Ahí hay una oposición. Y voy a hablar de cada palabra por separado, ¿no? Entonces, voy a leer cómo introduzco ese capítulo en el libro. Lo nativo. Ser de un lugar, haber nacido en un sitio, haber hecho suelo con los antepasados muertos, pertenecer a una tierra, nacer, sujetarse, comer, reproducirse y morir en la tierra, ser el paisaje mismo, ser nativo. Tal vez solo las plantas tienen raíces penetrando el suelo. Tal vez solo las plantas que tienen raíces penetrando el suelo podrían hacer un enunciado tan drástico respecto a un lugar. No un individuo planta, sino una larga cadena temporal de individuos
que ha llegado a adaptar cada una de sus formas, de sus olores, de sus colores, de sus texturas, a las condiciones específicas que el lugar les ha indicado. A su vez, esa cadena larga de individuos, relacionada con otras tantas cadenas de individuos, son las que han ido formalizando y determinando las condiciones específicas de ese lugar. A esa cadena se le llama especie, desde la biología. A las cadenas y relaciones específicas establecidas en un lugar se les llama, en ese mismo ámbito de conocimiento, ecosistema. Listo. Entonces, la pregunta por lo nativo, hace 7 años que empezó este proyecto, no se usaba tanto esa palabra como hoy en día. Hoy en día todo el mundo quiere tener una planta nativa en su casa o en su finca, ya sabe que quiere nativo, pero ¿a qué llamamos nativo? Pues lo que ha nacido en un lugar, ¿no? Entonces, no sé si han pasado por la sabana de Bogotá, que está llena de acacias, de pinos, de eucaliptos que han nacido ahí, ¿no? Entonces, fíjense que la pregunta por lo nativo no es dónde, sino cuándo. ¿Desde cuándo llamamos nativo una planta? ¿Qué se les ocurre? O sea, tiene una relación con todo su entorno, como creada en mucho tiempo. Pero ¿cuándo? ¿O cómo sabemos que algo es nativo? La mayoría de la gente tiende a pensar que son las plantas que no trajeron los españoles, que no trajeron los colonos, pero resulta que hay plantas que trajeron los indígenas que poblaron América. Entonces las plantas, de hecho este artículo se publica en un libro de ejercicios decolonizantes, porque nativo y foráneo responde a problemas de viajes, de luchas, de migraciones, de colonizaciones, y esas son cosas que también hacen las plantas. Las plantas están migrando, están colonizando, hay veces nos usan a nosotros con gran éxito. O sea, las plantas que se asocian a nosotros, que nos usan a nosotros, me encanta como ponerlo al revés, tienen mucho éxito. El pasto se la pilló, ¿no? Conquisto a los humanos, porque alimento a las vacas, que alimenta a los humanos, y donde hay humanos hay vacas y hay pasto, ¿no? Pero las plantas han hecho eso desde siempre. Entonces, un poco tiene que ver con tu respuesta. ¿A qué llamamos nativo? Acá llamamos nativo a las plantas que se adaptaron a los Andes intertropicales mientras los Andes crecían, ¿no? Entonces son plantas que tienen 10.000 años de adaptación mientras sucedía al tiempo que sucedía la montaña, algo así. La montaña iba creciendo y las plantas se iban adaptando. Entonces ya eso nos cambia de temporalidad, estamos hablando de 10.000 millones de años, ¿no? 10.000 millones de años de adaptación de esas plantas a este territorio. Esas plantas hicieron este territorio, ¿no? Se fueron adaptando a los Andes mientras los Andes se hacían. Entonces una cosa es cuándo, ¿no? Es una temporalidad geológica, y la otra cosa es dónde, ¿no? También está fácilmente la confusión de pensar, bueno, plantas nativas de Colombia, eso no existe, ¿no? A las plantas no les importa la frontera del Ecuador o la frontera de Venezuela. Entonces lo correcto es hablar de plantas y referirse a los términos geográficos que hay ahí, ¿no? Entonces hablamos de plantas nativas de los Andes intertropicales, ¿no? Ya concretamente la sabana cundiboyacense, concretamente la altiplanicie donde está Bogotá, concretamente los cerros orientales. Entonces esos son como dos aspectos importantes a tener en cuenta. Otra cosa muy importante es que, claro, los Andes intertropicales son diferentes a los Andes que están afuera del trópico. Por una parte porque tienen todo el tiempo 12 horas de luz, y por otra parte porque las nubes se enredan aquí. Entonces hay muchísima humedad todo el tiempo y hay diversidad en cada lugar que deja el bosque, está lleno de algún individuo. Es muy diferente un bosque afuera de los trópicos, ¿no? Donde hay un solo individuo que coloniza todo. Aquí todo se llena de muchos individuos. Estas fotos que ustedes ven aquí fueron parte de los estudios para empezar este proyecto. Fueron hechas en el bosque, en uno de los bosques de Subachoque, ¿no? Los cerros de Subachoque tienen vegetación prácticamente la misma que lo que tenían los cerros orientales. Aquí también hay algunas fotos de los cerros orientales por detrás. Y bueno, lo que quiero mostrar aquí es la gran densidad que hay, ¿no? Aquí dentro de un bosque nativo no se puede ver más allá de 1, 2 o 3 metros, es muy denso, todo está lleno, y parte de esa llenura la hacen las enredaderas, ¿no? Que van llenando todos los espacios, los intersticios entre los bosques.
¿Ya estamos repitiendo esas imágenes o no? También otra característica de los bosques nativos pues es que tienen muchas la diversidad de formas, de colores, de especies, de formas sobre todo. La mayoría de las fotos que hay aquí son concretamente de las especies que empecé a usar. Entonces yo me metí en un bosque andino y empecé a seguir estas enredaderas dentro del bosque y a buscar las bebés y a buscar las semillas y a estudiarlas, a conocerlas muy bien. Esta es la Muticia clematis, esta es la bomarea, que termina siendo una gran maraña, ¿no? A mí esta idea de la maraña densa me pareció muy interesante como formalmente como escultura. Esa enredadera que es la bomarea se va secando y va haciendo lazos consigo misma y así va como cogiendo cuerpo y creciendo. Esta es una fucsia que se apoya sobre los árboles. Listo, entonces esta es el concepto de lo nativo es esto, importante recordar que tiene una temporalidad geológica. Abramos lo foráneo. Entonces, voy a leer también la primera parte de lo foráneo acá. Ser nuevo, recién llegado, sin raíces ni historia, desconocido para los locales, extraño, ser el otro, el extranjero, el viajero. Este es un enunciado que muchos humanos hemos podido hacer desde que somos especies. Nosotros, que nos movemos, nos desplazamos, nos arraigamos y desarraigamos por motivos diversos, es un enunciado que se hace desde una temporalidad de pocas generaciones. Varía según las políticas. Puede bastar con una, ninguna o requerirse más de 4 para dejar de ser foráneo. Se necesita una transhumancia, un desplazamiento violento, unas vacaciones o un cambio de domicilio para adquirir esta condición. Estamos hablando de meses, de años, máximo de siglos. Esta es una pregunta que en un país colonizado como el nuestro siempre está ahí como al borde. ¿Quiénes son los nativos y quiénes son los foráneos? Realmente todos somos foráneos o todos nativos también, ¿no? Es un problema político de entender esa temporalidad. En cualquier caso, lo foráneo se refiere a una temporalidad humana. Aquí no estamos hablando, esto no tiene nada que ver con la formación de los Andes, no tiene nada que ver con la geografía, tiene que ver con quién dice que es el dueño de la tierra y quién vuelve y dice y quién vuelve y dice, ¿no? Vemos un montón de bromas, no sé, de enunciados que critican esta situación, ¿no? ¿Quién es el nativo? Está la típica caricatura de Trump discutiendo con un indígena a ver quién es el invasor, ¿no? Entonces, lo foráneo, si estuviéramos todo el tiempo en una temporalidad geológica como lo de lo nativo, lo foráneo sería todo, ¿no? En esta ciudad. Bogotá, este capítulo me sirve a mí para hacer como un recuento de qué es lo que pasa. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que pasa en esta ciudad con este tema? Entonces, listo. Entonces, bueno, hay que situarnos rápidamente. Estamos en una ciudad producto de la colonia. Hay algunas imágenes que bajé de internet esta mañana. Es una ciudad que fundó su creación de su cultura, su creación de su identidad, negando lo que había acá, negando lo nativo. Uno lo puede leer en la arquitectura, lo puede leer en los paisajes, lo puede leer en la jardinería, así como lo puede leer también en las políticas de blancamiento de la colonia, ¿no? En la colonia había, creo que 18 categorías de quién era más puramente blanco, ¿sí? Y esa persona era mejor. Eso sigue súper vigente en nuestra sociedad, es increíble. Si vemos la arquitectura, tengo solo 2 ejemplos, ¿no? Las casas de la Candelaria tienen patios cuadrados para tener adentro las naranjas y las rosas. Esos son modelos de las casas sevillanas y esos patios sirven para soportar el verano en Sevilla. Un verano de 40 grados en Sevilla necesita un patio así, pero en Bogotá no. Y luego están también las casas inglesas, ¿no? Que tienen ese techo inclinado para que la nieve ruede. Aquí no cae nieve.
¿no? Y esa es la historia de nuestro país, ¿no? Copiamos y copiamos y copiamos modelos sin mirar lo que hay acá. También los paisajes, ahí vemos varias pinturas de los paisajes del siglo XIX. En esos paisajes hay un gran esfuerzo porque todo parezca una campiña, ¿no? Un prado dominado, líneas de árboles, todo ordenado, todo codificado. En esos paisajes es muy raro ver un yarumo, ver un gaque, el árbol que dibujan no es un árbol nativo, ¿no? Entonces hay una negación de lo que había acá, de lo propio. La misma configuración de la ciudad de Bogotá niega lo que hay, ¿no? Hay unos cerros y 12 ríos y ¡pum!, una cuadrícula encima que no tiene ninguna relación con esa realidad. Ahí la cuadrícula sigue estando presente por todas partes. Ahora los jardines, cuando una persona viaja, cuando una persona emigra a otro sitio, empieza a sentirse en su lugar cuando empieza a configurar el paisaje, cuando empieza a hacer jardín, cuando empieza a hacer huerta, cuando empieza a configurar su paisaje. Entonces los jardines de Bogotá, miren, esos son eucaliptos, ¿no? Los jardines de Bogotá lo primero que hacen es negar lo nativo. Cuando yo empecé este proyecto, empecé mirando los jardines y las avenidas y los parques y no había especies nativas. Ahorita hay más, ¿no? Después de la alcaldía de Mocus ya empieza a ser normal tener especies nativas, pero lo que no hay realmente en ninguna parte que yo conozca, salvo la escultura, es una maraña, ¿no? El jardín sigue siendo una cosa ordenada, una cosa reticular, una cosa dominada. Ni siquiera en el jardín botánico, ¿no? En el jardín botánico había un pedacito de bosque andino y me acuerdo de las últimas veces que fui, lo habían limpiado, le han quitado todas las enredaderas, todas las bromelas, todas las orquídeas. Fue como, yo no podía creerlo que algo así pasara. Aquí hay un asunto bien importante que es el asunto de la perspectiva, ¿no? La perspectiva es una mirada desde del humano, ¿no? Es la deformación que tienen los ojos del humano y cómo lo representa. El humano mira el territorio, mira el jardín, tiene perspectiva sobre eso y eso le da como cierta tranquilidad. Por eso los bosques, preferimos entrar a un bosque de pinos, estoy siendo irónica, donde hay perspectiva, ¿no? Puedo dominar el territorio y estoy tranquila porque lo veo, ¿no? Esa es la misma lógica de un jardín francés, ¿no? El jardín francés, el más extremo de todos, es el jardín de Versalles, que todo está diseñado para que todo se vea perfecto desde el balcón del rey. El dominio total de ese territorio. Este es un jardín francés donde trabajé 5 años, entonces hablo con conocimiento de causa y me encantó trabajar ahí precisamente para entender ese gran esfuerzo del dominio y de la forma, del dominio sobre la forma de las plantas. Otra cosa importante es los cerros, ¿no? Uno puede leer la historia de la relación con las plantas en esta ciudad, en los cerros o en el campus. Yo hago ese ejercicio en el campus, paseo en el campus con mis estudiantes, miren, esos son sauces, es súper romántico el paisaje, no tiene nada que ver con un bosque andino, ¿no? Paseo en el campus, o háganlo ustedes, uno pasea en el campus y los árboles más viejos son pinos, acacias y eucaliptos. Los últimos, los que sembraron el semestre pasado, ya son todos nativos, pero eso sí, en línea recta, cuadrícula. Bueno, con esto acabo como la reflexión sobre lo foráneo. Un segundo. Otra cosa que me gusta aclarar en este capítulo es el término monte o el término maleza, ¿no? Realmente esto es una escultura hecha con maleza. Estas plantas no tienen nombres comunes, porque los nombres comunes se los da la gente a las plantas cuando las usa para medicina o para adornar o para comer. De resto, si no tienen ninguna de esas 3 funciones, las plantas son maleza. O sea, la biodiversidad es maleza para un colono. Por eso tienen nombres científicos. Los científicos van y ven las cosas aunque no les sean útiles, aunque sabemos que detrás de las investigaciones siempre hay alguna empresa que lo quiera hacer útil. Bueno, creo que ya... ¿Alguna pregunta, comentario sobre lo foráneo o sobre lo nativo? No, pero de pronto en ese grupo de plantas hay curúa o hay alguna... ¿En lo nativo? Dentro de las que tú seleccionaste. Sí, hay curúas. Curúa es una de las plantas.
Y hay salvias también, que las salvias son medicinales, son amargas, se pueden usar. Hay valeriana también. Listo. Bueno, entonces vamos Bueno, entonces con estos dos conceptos que fueron parte de toda la investigación, ábreme por favor el que dice metantrópico. Pues todo esto fueron 5 años de preguntarse cosas, de trabajar, de entender las relaciones entre el arte y la naturaleza, de muchas cosas. Y este proyecto pues tuve la oportunidad de exponerlo en muchos lugares, de tener muchas conferencias, y poco a poco fui como teniendo la necesidad, sí, de situar mi trabajo en un lugar político, ¿no? Aquí hay un montón de decisiones políticas, político en el sentido de que hay unas decisiones sobre lo sensible de un territorio, en ese sentido es político. Devuélvete una por favor. Bueno, sí, quédate ahí. La siguiente. Entonces, si quieres yo paso estas para... Entonces todo este proceso mientras crecía el vivero, fracasaba, estudiaba las plantas, en fin, todo este tiempo que fueron 4 años mientras lo ofrecía a diferentes instituciones, se fue forjando en mí muchas preguntas, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuál es el papel político del arte que piensa la relación con la naturaleza? Bueno, yo me situé mi trabajo hace muchos años ahí, listo, yo quiero trabajar con naturaleza, pero ¿cuál es el papel político, no? Hay que educar a la gente, hay que decir qué es bueno y qué es malo, hay que señalar los desastres ecológicos, qué es lo que hay que hacer. Esa fue mi tesis de maestría. Esa es mi pregunta vital, la sigue siendo. Entonces, lo primero para mí es no hablar de naturaleza. De hecho, procuro no usar esa palabra, pero lo que pasa es que siempre me invitan a cosas de arte y naturaleza. Mi clase se llama arte y naturaleza, porque ¿qué hacemos? Así entendemos este asunto. Pero yo creo que lo primero es dejar de entenderlo así. ¿Por qué quiero dejar de entenderlo así? Porque esa palabra tiene una connotación cargada, muy cargada, ¿no? Cada vez que uno dice naturaleza, si yo les pregunto, este ejercicio lo he hecho con varias personas, tal vez aquí no estén todos en esa situación, pero lo normal es que uno pregunte, bueno, ¿qué es naturaleza? Pues, ¿qué es lo que no es artificial, ¿no? ¿Qué es artificial? Lo que hace lo humano, ¿no? Entonces, naturaleza es lo que se opone a lo humano. Y esa es la crisis ecológica. Esa es la crisis, separarnos. Esa separación nos la inventamos desde el Génesis. Me puedo ir muy atrás, pero no me quiero enredar tanto porque la Edad Media tiene como unos momentos bien interesantes donde se comprendía diferente las cosas. Me voy a ir solamente hasta el siglo XVIII, que esa es la naturaleza en la que vivimos. Esos son los conceptos en los que vivimos, son los que elaboramos en el siglo XVIII. La naturaleza del siglo XVIII y el siglo XIX es una naturaleza mecanizada, ¿no? Funciona como una máquina y el hombre la domina. Entonces, ¿qué pasó en ese momento de la historia? Bueno, el tiempo y el espacio se dividen, se unifican, se vuelven universales, ¿no? La medición geodésica de Francia divide el espacio y tenemos el metro es igual para todo el mundo. Antes de eso era la pulgada, el pie, el brazo, el cuerpo, ¿no? No es lo mismo una pulgada de un nórdico que de un chino. Entonces eran situaciones locales. Eso tiene sus ventajas, por supuesto, nos ayuda como a una comunicación y una cantidad de cosas, pero fíjense lo que hemos hecho, ¿no? Hemos unificado. Lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo donde el centro es en Inglaterra, el punto cero, y el tiempo no tiene, eso sí me parece un poco más grave, el tiempo no tiene nada que ver con las situaciones locales, ¿no? No tiene nada que ver con la comida, con el sol, con las estaciones, nada, es un tiempo unificado para todo el mundo, es el tiempo del trabajo, es el tiempo del sistema económico. En ese mismo momento se hace la clasificación de los seres vivos, lo clasifica Linneo. Finalmente la clasificación que propone Linneo es la que tenemos ahora, cuyo cúspide, lo que está más alto en esa clasificación es el humano, es ese arbolito, ¿no? De hecho la estructura de árbol lleva a que al final esté el humano. Está también esta imagen, esa típica imagen del pescadito que sale a la tierra, se vuelve mamífero, se vuelve mico y finalmente se para, ¿no? Eso no es así. Hoy en día una mosca
y un ser humano tienen exactamente los mismos años de evolución. Exactamente los mismos, la misma cantidad de variaciones genéticas para llegar a ese punto de evolución, tienen lo mismo. Entonces, todos estos gestos, estas políticas, estas misiones que se cumplieron en el siglo XVIII, lo que hacen es situar al humano en un lugar empoderado y jerárquico y hacernos creer que la naturaleza es todo aquello que dominamos y todo aquello que es lo otro, ¿no? Entonces, aquí aparece una palabra que me encanta, que es los colegas planetarios. Es así como Lynn Margulis, que es una bióloga maravillosa que se la recomiendo mucho, se refiere a la vida en el planeta, los colegas planetarios. ¿Por qué colegas? Porque hay relaciones entre todos. No es posible la vida del humano sin las bacterias, yéndome a los dos extremos, ¿no? Todo está absolutamente relacionado y todos dependemos de todos. Bueno, entonces, lo primero es sentir que si el problema ecológico que vivimos hoy en día está sustentado por estas creencias, ¿no? Que el humano está arriba de todo y es el que domina todo, lo primero es dejar de hablar de naturaleza para mí. Luego, a raíz de todas estas reflexiones sobre lo nativo y lo foráneo, me parece muy importante situarme en una temporalidad geológica. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez el calendario de la vida de Carl Sagan, ¿no? Hace un calendario de la vida en el planeta, ¿no? Son los 365 días del año y la especie humana es el 24 de diciembre, es lo que ha durado, ¿no? Entonces, ¿por qué nos creemos tan importantes si somos el último pedacito, ¿no? Para llegar a esto ha tenido que pasar tantísimas cosas y estamos siempre situados en una temporalidad histórica y perdemos la dimensión de lo que es el planeta. Entonces, aquí hago pues sale de este proyecto, por supuesto. Las especies nativas de nuestro bosque andino se adaptaron a los Andes intertropicales mientras los Andes se formaban. 10.000 millones de años. La ocupación humana en este territorio más o menos puede ser 2.200 millones de años y la República de Colombia tiene 200 años, ¿no? Entonces, la primera es la dimensión geológica y esta es la histórica. Y estamos aquí, no salimos de este problema. Y la situación es mucho más amplia. Bueno, esto es como una de las condiciones del principio metantrópico, es esa temporalidad geológica. Esto se asocia con una teoría muy interesante que es la teoría del antropoceno. Hay varios científicos que están proponiendo, ya está como bastante avalada esa teoría, que el humano ha llegado a ser una fuerza geológica, ya lo es, de hecho ya alteramos el clima, ya somos una fuerza geológica. Entonces estamos en una nueva era geológica que es el antropoceno. El humano es una fuerza de la naturaleza, ¿no? La basura, la contaminación, romper la capa de ozono son fuerzas geológicas, ya nos comportamos así. Y de hecho no es la primera vez que una especie altera el clima hasta el suicidio, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya las bacterias lo hicieron, ya las plantas lo hicieron. Las primeras bacterias oxidaron el planeta hasta el suicidio y ¡prum!, se adaptaron otras especies. Luego las plantas oxidaron el planeta hasta el suicidio y tenemos la vida que tenemos ahora. Nosotros estamos carbonizando la atmósfera hasta el suicidio y algo va a pasar. Probablemente no pase a nivel de conciencia humana, probablemente pase a nivel de bacterias o a nivel de cucarachas o a nivel de... ¿no? que tienen... No sé, yo tengo muy poca fe. En los humanos vamos muy despacio. Nos dimos cuenta de esto hace 30 años y ¿qué hemos hecho? Ay, tener bombillos que ahorran, montar en bicicleta, no, vamos muy despacio. Pero bueno. Entonces, fíjense que ambas cosas ya me dislocan la situación del humano en el planeta. No es la que creemos, no es la que creemos desde hace 200 o 300 años. De ahí sale la palabra. Meta significa otro lugar y antrópico significa humano. Entonces, ¿por qué me invento una palabra? Porque en esos 4 años de
esa palabra no existe, yo me la inventé. En esos 4 años de conferencias, de charlas, de pensar este proyecto, siempre empezaba esta conferencia diciendo, pues mi trabajo es anti-post neo transhumanista, pero ninguno de los anteriores, ¿no? Porque hay una cantidad de movimientos en la cultura, en las ciencias sociales, con todos estos prefijos. Hay mucha gente tratando de pensar el humano desde otro lugar. En ese sentido comparto como esa posición, pero no es ninguna, ¿no? Entonces el antihumanismo es como la más general y es la que piensa el humano como sujeto de pensamiento, pero piensa el humano. El posthumanismo es el que trata los problemas del lenguaje desde donde se enuncia el humano, y ahí suceden todas las teorías de lo queer, del género, del trans, bueno, suceden todas esas tendencias de pensamiento. Y está lo transhumanista, que son los pensadores que hablan de genética, de prótesis, de alteraciones a ese nivel. Digamos, el nicho más amplio es el antihumanismo, pero anti implica negación, ¿no? Sería lo mismo que decir naturaleza, decir antihumanismo, porque creo que lo que hay que hacer es integrar justamente. Entonces por eso es meta, que es otro lugar. De hecho, metantrópico es exactamente la palabra opuesta a antropocéntrico, ¿sí? Porque centro es el humano en el centro y metantrópico es el humano descentrado. Fíjense que todo esto tiene en el fondo hay una angustia, hay una búsqueda de qué es lo que debo hacer como artista si me interesa trabajar en esto. Una angustia política por la situación ecológica. Y hay un libro, de hecho, esta frase de este libro ha sido como un derrotero en mi trabajo. El libro se llama El contrato natural, de Michel Serres. Lo voy a leer. En efecto, la Tierra nos habla en términos de fuerzas, de lazos y interacciones, y eso es suficiente para hacer un contrato. Aquí pues cada uno de los miembros en simbiosis debe al otro, de hecho, la vida, so pena de muerte. Todo esto será letra muerta si no se inventa un nuevo hombre político. Michel Serres escribió este contrato natural hace 30 años. Hace 30 años dijo, ya es demasiado tarde. Es como cuando el Titanic vio la punta del iceberg, ¿no? Hace 30 años dijo que ya era tarde. Dijo que era tarde y que era hora de hacer un contrato natural. Si nosotros, él es abogado, ¿no? Es filósofo, abogado, marinero, bombero, poeta, yo no sé cómo le alcanza el tiempo a este señor, sigue vivo y es maravilloso, es un filósofo francés. Y él analiza la situación. Si vemos los contratos, el último siglo sobre todo ha sido un siglo de ampliar los contratos sociales, ¿no? Entonces, al comienzo, hace unos 100 años, el único que tenía derechos era el hombre blanco, occidental, macho, ¿no? Luego, bueno, sí, está bien las mujeres, está así los niños, está así los gays, sí, los negros, sí, los indígenas, sí, está bien los animales, ahí vamos, ¿no? Empujándole empujando las leyes para considerar los animales sujetos de derecho. Hasta el año pasado eran bienes inmuebles en la Constitución colombiana, igual que una mesa. Y esto lo dijo hace 30 años. Imagínense lo que nos falta para que una nube sea sujeta de derecho. Hay ríos que ya son sujetos de derecho, creo que el río, hace poquito lo leí, bueno, un río en el Amazonas es sujeto de derecho. ¿Qué significa ser sujeto de derecho? ¿Qué significa esa frase? ¿No? Si un río es sujeto de derecho, yo como empresario no tengo derecho a coger el agua, hacer mi piscícola y devolver todo el agua dañada. No tengo derecho, porque el río tiene derecho a ser limpio. Y los peces de ese río tienen derecho a vivir aunque yo no me los coma. Y los insectos tienen derecho a volar aunque no sirvan para curar el cáncer, ¿no? Todas las investigaciones y todas las cosas y la mayoría de la ecología está dirigida a salvemos esto porque nos va a servir. No, él está diciendo no, ese no es el punto. Hay que salvarlo, no hay que salvarlo, hay que dejarlo ser, ¿no? Eso es ser sujeto de derecho. So pena de muerte, nos morimos nosotros. Entonces, aquí en esta frase, que es como un enunciado clave, menciona miembros en simbiosis, ¿no? Todos los seres vivos en la Tierra, todos los colegas planetarios, somos miembros en simbiosis. Esta imagen yo normalmente la muestro después de mostrar este árbol. Este es el árbol de la comprensión taxonómica de los seres vivos.
donde al final está el hombre, de hecho se llama Pedigrí del hombre, se llama esa imagen. Y esta es la imagen que propone Lynn Margulis. Lo que está a la base de todo son las bacterias. No deberíamos rezarle a Dios, sino a las bacterias. Son la vida misma, las bacterias, sin núcleo. El misterio de la vida es por qué a una burbuja de aminoácidos le dio por reproducirse. Ese es el misterio de la vida, eso es una bacteria. Y están a la base de todo. De hecho, nuestras neuronas son bacterias organizadas. Todos los seres vivos son bacterias organizadas. Se fueron asociando y organizando y creando funciones hasta ser seres vivos. Están los procariotas, que son los que ya tienen núcleo, y fíjense el tamaño de los hongos, de las plantas, de los animales, y lo que más me gusta es que el humano es un negativo. Es una asociación, es un negativo, no tiene un dedo aparte. De hecho, Linneo tuvo muchos problemas cuando estaba clasificando, creando un taxón para los humanos. No existe una razón morfológica para crear una especie, un taxón diferente para los humanos. Y sin embargo lo creo porque no podemos soportar el hecho de compartir un taxón con los simios, ¿no? Nos resulta insoportable, ¿no? Linneo tuvo que hacer una excepción y hacer un taxón independiente para los humanos. Pero no, Lynn Margulis lo entiende, este dibujo lo hace su hijo, y el humano es una negación, y a mí me parece que hay una especie de mirada a todo de conciencia, ¿no? Si hay algo diferente, supuestamente es la conciencia, cosa que no estoy tan segura. Y una cosa clave de toda esta teoría de Lynn Margulis es que la evolución de las especies no se da porque el más fuerte gane, sino porque los más débiles se asocian, ¿no? Aquí está, evolución por asociación simbiótica de los más vulnerables en estrés ambiental, ¿no? No es la primera vez que producimos, que hay estrés ambiental en el planeta. ¿Y qué es lo que han hecho las bacterias? ¿Qué es lo que hicieron las plantas? ¿Qué es lo que hicieron los seres vivos en el estrés ambiental? Se asociaron, hicieron otros metabolismos, hicieron simbiosis y se adaptaron al estrés ambiental. Yo estoy segura que ya hay bacterias evolucionando a partir del plástico. Ahí está la vida, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo como al sentido político de mi trabajo. Lo metantrópico es un principio político que tiene como base la temporalidad geológica, el contrato natural, que es reconocer como sujetos de derechos a los seres y fuerzas de la naturaleza, y la simbiogénesis, que es la teoría de Lynn Margulis. Entonces aquí hago como un cuadro comparativo, digamos, que aterriza todo esto a la vida cotidiana, ¿no? Porque algo hay que hacer, ¿no? Yo tengo la necesidad de creer que hago algo. Entonces, resulta que la ciencia tiene muchísima responsabilidad hoy en día en la relación que tenemos con la naturaleza, y el arte también, porque configura lo sensible. Entonces, fíjense este ejercicio, ¿no? El darwinismo básico dice que el éxito del más fuerte, el que se adapta es el más fuerte porque tuvo éxito. Eso genera una teoría que es el darwinismo social, que es lo que en el fondo es el neoliberalismo. ¿Qué es lo que hace esa teoría? Naturaliza, ¿no? Naturaliza, listo. Si las especies más fuertes son las que ganan, las que se adaptan, pues la economía es igual. Eso me da todo, ya que Dios se murió, tengo todo el derecho como empresa de venir, acabar con todo y que se adapten los más fuertes, ¿no? Eso naturaliza un comportamiento económico. Es la lógica empresarial transnacional, homogeneizada y de homogeneidad y estabilidad. Eso me da estabilidad, y eso está valorado y avalado por una idea naturalizada del darwinismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si llegáramos a naturalizar la evolución simbiogenética? Es la asociación entre los vulnerables. Es el contrato natural. Tenemos que hacer contratos con los otros que son diferentes a nosotros, no con los mismos. El planeta es Gaia. Gaia es un planeta metabólico. Todo está conectado, todo afecta a todo. Y eso es equivalente, si lo pasamos a economía, si lo naturalizamos en nuestras actividades diarias, en economías solidarias, en lógicas locales, en la diversidad y en la inestabilidad que es la vida. Ahí salto rápidamente a por qué hacer una escultura viva, porque es inestable, ¿no? Si yo quiero hablar de la vida es inestable.
De hecho, la sexualidad es un gran artilugio para que sea inestable, ¿no? Si no, haríamos como las bacterias, clones, ¡tim! Nos dividimos y son réplicas y réplicas y réplicas. Pero hay toda una necesidad de que sea inestable para que sea variante, para que se adapte, para que cambie. O sea, la vida es así. Entonces, finalmente, este principio que tiene como esas tres bases es repensar lo humano, pero como un elemento más de la vida planetaria, sin jerarquía, pero presente, con conciencia de una temporalidad geológica. Hay que saber que ya somos una fuerza geológica, no podemos desconocer eso. Bueno, y un poco ya para cerrar con lo que empecé, ¿cómo hacer un arte dentro de un principio metantrópico? Si es posible hacer un arte no humanista, no humanizado, no para los humanos. Y eso es una pregunta realmente muy difícil, ¿no? Porque el arte está concebido desde ahí justamente, casi que es lo que nos diferencia de lo animal. No me voy a extender en este punto, no me voy a extender mucho en este punto, solo quiero decir que cuando yo pienso cuál fue mi función en esa escultura y cuál fue la función del arte en esa escultura, fueron vehículos, fueron vehículos para traer esas semillas otra vez acá. Luego, yo funcioné en todo ese proceso como un mamífero dispersor de semillas, que trajo esas semillas otra vez acá, y está viva y está trayendo otros animales, y esos animales están trayendo otras semillas. Y esa escultura es expresiva para mí y es expresiva para esos animales. Ahorita hay colibrís y hay murciélagos por las noches, y antes no venían esos animales ahí. Y es expresiva entre esas plantas mismas. Ahí ha pasado algo que no tiene nada que ver con la idea de belleza, con la idea de expresión, con la idea de arte para humanos exclusivamente. Listo.